nombre es Carlos Andrés Martínez Beleños, soy estudiante e investigador de la Universidad Autónoma del Caribe, estudiante de octavo semestre de Dirección y Producción de Radio y Televisión, y tengo a mi cargo la coordinación del semillero de investigación de ese mismo programa. Fundamentalmente, el trabajo pretende dar cuenta de cuáles son los recursos de interacción comunicativa que tienen 5 periódicos de cobertura a nivel nacional 2, El Tiempo y El Espectador, y de cobertura de habla hispana sería El Mundo, El Clarín y El País. A modo de introducción podemos decir que la década pasada se discutió mucho sobre cómo se iban a distribuir los contenidos a 10 o a 5 años. Se preguntaban si el fax, el audio o las pocas redes en línea se mantendrían en el tiempo. Pero sí, la respuesta es que todo lo anterior logró sobrepasar las estimaciones, generando más y mejores avances y procesos de cambio y de comunicación. Para este tiempo, ya se habla de cómo a 2020 o a 2030 se distribuirá no solo el contenido, sino el conocimiento, los negocios, las relaciones laborales, económicas y hasta las personales. Sumándole a esto que para 2030 o mucho antes estaremos transitando hacia una web 4.0. Entre los periódicos digitales en plataformas 2.0 y 3.0 podemos anotar que específicamente los periódicos mencionados no atienden particularmente o no adoptan regularmente porque están transitando apenas hacia la web 3.0. Pero entre los periódicos actualmente mencionados se puede encontrar que es muy fácil acceder a las características de la web 2.0, que es funcional, que es simple, que es social y que es participativa. En ese sentido, para poder decir cuáles son los recursos o hacer mención a cuáles son los recursos de interacción comunicativa de estos 5 periódicos, se tomó una noticia por cada periódico para identificar cuáles son esos recursos. Entre las 6 dimensiones que tiene el periódico digital, este proyecto se basa en una de ellas, que es la parte de interacción. Y en ese sentido, la interacción tiene dos momentos, que es la interacción selectiva, que hace mención al portal noticioso, a la portada del diario, y a la interactividad comunicativa, que es la que se despliega después de que el periódico o el diario publica la noticia, y es donde la participación se va a ver mediada por el usuario o el ciberlector para este caso. Bien, la noticia del diario El Mundo sobre las pensiones en España contó con 565 comentarios. De esto podemos darnos cuenta que el periódico El Mundo cuenta con 8 recursos de interacción comunicativa, pero ¿qué es visible aquí? Que solamente para este caso son utilizadas 2 de los 8 recursos. Entonces ahí podemos ver y preguntarnos qué es lo que sucede, si es el lector o la gente no conoce este tipo de recursos. Entonces fue nada más utilizado el recurso de comentar y de citar el mensaje. Entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo con la participación de la gente frente a la noticia. Para el caso del Clarín de Argentina, podemos darnos cuenta que la noticia sobre el fin del mundo tuvo 19 comentarios. Pero de esos 19 comentarios, 16 ciberlectores los calificaron como negativos, mientras que como positivos fueron calificados 31. Ahí estaríamos dándonos cuenta que el diario El Clarín tiene 4 recursos y de la misma forma también fueron utilizados 2. ¿Cuáles fueron? Los de comentar y los de darle me gusta o no me gusta a la noticia. Para el periódico El Espectador, la noticia sobre la demanda contra el expresidente Uribe en la Corte Penal Internacional se contó con 624 comentarios y el periódico solamente utilizó, la gente o el ciberlector en este caso utilizaron solamente 2 de los únicos recursos que existen. Entonces tendríamos que preguntarnos cuál es a qué le apunta el periódico Espectador para que la gente no tenga mucho más recursos para participar e interactuar con la noticia. En el periódico El Tiempo, la noticia sobre que la Asamblea Nacional le da permiso, autoriza el viaje de Chávez a Cuba, tuvo una participación de 624 opiniones. En ese sentido podemos darnos cuenta que esas 624 opiniones, los ciberlectores las calificaron como el 29% de ese tipo de comentarios fue sumado como positivo, mientras que el resto del porcentaje fue calificado como negativo. Eso teniendo en cuenta que la noticia no es de interés nacional, sino de interés global. A los colombianos de pronto no les interesó mucho el tema del presidente Chávez. En este sentido, El País, también de España, sobre el veto a la adopción de menores, tuvo una participación de alrededor de 228 comentarios, de los cuales de esos solo el 78% fueron comentados como valorados. Entonces podemos darnos cuenta que de los 3 recursos que tiene esta plataforma muy fuertemente solamente es utilizado uno, que es el de comentar la noticia.
Pero entonces, ¿dónde queda la participación en los periódicos de estudio? Entonces, hay que preguntarnos o hacer alusión que para lograr una participación masiva en función de la noticia publicada, se requiere evidenciar lo siguiente, que es ofrecer más recursos para el caso de aquellos que no poseen o no tienen muchos recursos para que la gente participe, hacer más visibles esos recursos o hacerle entender al lector para qué sirven o cuál es el uso de esos recursos, y permitir que todos los comentarios puedan tener la opción de ser respondidos para que pueda lograrse una interacción multidimensional. ¿Cuándo el ejercicio es integral o es más compartimentado? Es integral cuando, además de comentar la noticia, responder o dialogar con quien la comenta, también se valora, se le da un me gusta, se denuncia o se reportan dichos comentarios. Es compartimentada cuando, por ejemplo, en el caso del diario El Clarín, este posee dentro de su espacio de interacción comunicativa recursos de la 3.0. ¿Pero qué pasa? Porque la gente puede comentar desde y hacia Facebook, pero a su vez no explora recursos de la web 2.0, que sería interactuar, responder a los comentarios, y eso lo que lleva es a que la gente participe fuertemente. Entonces, ahí es una limitante para la participación. Entonces, ¿cuál es también el papel del ciberlector o del usuario del periódico? Que él también es un hacedor de lo integral o compartimentado de este ejercicio. Es muy probable que un diario posea diversos recursos, ya sea y que el usuario no los emplee, pero ¿qué pasa? Que también ese usuario también quiere participar y el periódico le limita la opción de participar y de interactuar con la noticia o con las demás personas que están siendo parte del proceso. Entonces, estamos frente a un arduo trabajo o una intención de comunicarse o de fortalecer o consolidar el proceso comunicativo. ¿Dónde queda el rol o labor del periodista, sabiendo que los medios de comunicación se están llevando a una plataforma de interacción mucho más amplia como lo es Internet? Entonces, hay que decir que el papel del periodista es mucho más complejo en cuanto a conocimiento tecnológico. Ya se dejó de hacer solamente de producir o de redactar noticias a convertirse en productores de contenido o de información. Pero básicamente los fundamentos del oficio es el mismo, solo se evolucionó una plataforma de comunicación que facilita el diálogo de doble y múltiple vía, fortaleciendo significativamente la globalización de la información, lo cual es sinónimo de inclusión, cohesión y convergencia. A modo de conclusiones, se puede expresar que la interacción comunicativa, como es el accionar de que la gente participe en la noticia, desde el soporte teórico ofrece diversas alternativas y facilita activamente el diálogo de doble vía y múltiple vía. Se necesita también que el periódico lidere este proceso de comunicación o de interacción, o sea, que ofrezca mucho más recursos interactivos, obviamente, que lo hagan más visible, que la gente participe mucho más de esto y que sean accesibles. Fue evidente identificar que los diarios a nivel online, de estos 5 diarios, han avanzado de una manera desmesurada, porque hay que tener en cuenta que se está transitando hacia la web 2.0, se transitó hacia la web 2.0 y se necesita transitar hasta la web 3.0 para mostrar mucho más contenido, más noticias, más publicaciones en función de una sociedad del conocimiento que responda a estos imperativos de socializar la información. Bueno, los periódicos de estudio de modo muy general presentan recursos óptimos y necesarios para interactuar, solo exceptuando el caso del espectador, pero de todo esto se puede, en realidad lo que preocupa es el poco uso de los recursos. Entonces es válido reconocer que los más utilizados son el comentario, responder, valorar los positivos, y eso se ve también en las redes sociales. Entonces también hay que ver que el periódico tiene que salir más allá de lo común para que la gente pueda participar. Frente al proceso de interacción y participación sucede algo muy interesante. El uso de los recursos presentes para interactuar con la noticia y con los demás ciberlectores carecen de utilidad por estos, aún reconociendo que existen noticias de mucho interés, ya sea a nivel nacional, local o global.